Voy a invitar a que abra su Biblia en Primera los Corintios, capítulo 8. Primera los Corintios, capítulo 8. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Este capítulo 8, mis hermanos, de Primera los Corintios, si usted está aquí por primera vez o segunda vez, nuestra iglesia estamos estudiando Primera los Corintios. Lo estamos haciendo capítulo por capítulo. Y hoy nos toca estudiar o nos toca ver el capítulo 8. Es el capítulo, tal vez, el capítulo más corto de toda la carta. Son solamente 13 versos y tratan de un tema muy interesante porque es un tema práctico, es una aplicación práctica de un principio bíblico sumamente importante. Y vamos a hablar acerca de eso. Espero que cuando tengamos esta conversación podamos nosotros seguir el argumento que Pablo tiene aquí porque es increíblemente importante entenderlo. Vamos primero al capítulo 8, verso 1. ¿Está conmigo, mis hermanos? Dice la palabra del Señor, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Este es el tema, este es el asunto práctico del cual Pablo va a hablar, lo sacrificado a los ídolos. Ahora, tenemos que saber un poco más acerca de eso, pero antes sigamos leyendo. Ahorita vamos a explicar de qué está hablando Pablo cuando se refiere a lo sacrificado a los ídolos. Sigamos leyendo. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y luego dice Pablo algo interesante. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, el tema o el asunto práctico es lo sacrificado a los ídolos. Pero Pablo toma esta oportunidad para hablar de algo más profundo, de un principio bíblico. Y es acerca del conocimiento, del conocimiento. Y note que por primera vez, y eso es algo muy interesante, por primera vez en su carta hemos estudiado 7 capítulos de Primera a los Corintios. Y es en este versículo, mis hermanos, que el apóstol Pablo por primera vez menciona esta palabra. La palabra que menciona por primera vez es amor. Es la primera vez en toda la carta, Pablo ha hablado de muchos diferentes problemas, pero ahora introduce esta palabra, amor. Del capítulo 8 en adelante, el tema del amor para Pablo va a ser increíblemente importante. Hasta llegar al capítulo 13. ¿Alguien recuerda el capítulo 13 de Primera a los Corintios? Donde Pablo literalmente explota explicando lo que es el amor. Pero aquí es donde introduce el tema. Primera vez que habla del amor. Y lo contrasta con el conocimiento. Y quiero que notes el contraste. Véalo una vez más en el verso. Dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero lo dice Pablo, hay un contraste. Dice, el conocimiento que hace envanece. Pero el amor edifica. Qué increíble contraste. Cuando habla del conocimiento, lo relaciona con el envanecimiento. Otra palabra para envanecimiento que hemos tenido muy presente en nuestro estudio primero de los Corintios es arrogancia. El conocimiento se relaciona con el envanecimiento, dice Pablo, pero el amor es el que edifica. Ahora, los griegos, hermano, valoraban mucho el conocimiento. ¿Por qué hablo de los griegos? Corinto era una ciudad griega. Y para los griegos pensaban de que el conocimiento lo era todo. Una persona que sabía estaba lista para cualquier cosa. Una persona que sabía cosas tenía éxito en sus relaciones, tenía éxito en su vida, en su familia. Mas, sin embargo, no era el caso de la iglesia en Corinto, porque ellos no tenían éxito, estaban teniendo relaciones, sus relaciones estaban rotas, su moral estaba rota, tenían muchos problemas. Lo interesante es que ellos también decían que tenían mucho conocimiento.
De hecho, Pablo los acusa de creerse muy sabios. Entonces, ¿qué es lo que les faltaba a ellos? Pablo introduce esta verdad y va a seguir hablando, como digo, hasta capítulo 13, que lo que les falta a ellos es amor. Amor. Una vez más, ve el contraste. El conocimiento envanece, o sea, lleva a la arrogancia, pero el amor es el que edifica. Ellos no estaban edificando porque había un elemento que estaba completamente ausente, y ese elemento era el amor. Al mismo tiempo, tenemos que recordar de que no es lo mismo tener conocimiento o saber algo y ser sabio. Son dos cosas diferentes. O por la Biblia nos enseña eso. Ve el verso 2. Si alguien cree saber algo, y ese es un verso muy interesante. Si alguien cree saber algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. Qué interesante frase, no le parece, no ha aprendido cómo debe saber. O sea que hay una manera de saber que es la correcta. Es importante, dice Pablo, aprender a saber. ¿A qué se referiría? ¿A qué se referiría Pablo? Se refiere a lo siguiente, mi hermano. Se refiere a la aplicación, cómo aplicamos lo que sabemos. Uno puede tener conocimiento, pero si no sabemos aplicarlo, jamás se convierte en sabiduría, se convierte en arrogancia. Un conocimiento sin una aplicación correcta y santa es un conocimiento malgastado. Se puede conocer muchas cosas, pero mientras no llegue al corazón ese conocimiento y se aplique a la vida, no es sabiduría. Una persona puede crecer en una iglesia y pasar toda su vida en una iglesia y escuchar que Cristo es el Salvador. Pero mientras no tomes ese conocimiento o eso que sabes y lo pases a tu corazón y le abres tu corazón a Jesucristo y le dices, eres el Señor de mi vida, ahora mi vida te pertenece, esa persona todavía no es salva. El conocimiento necesita también el amor. Y Pablo habla de eso, ve el verso 3. Si alguien ama a Dios, ¿qué dice? Ese es ¿qué? Conocido por él. En otras palabras, el conocimiento más importante es que Dios te conozca a ti. Qué contraste tan importante. Es más importante que conocer, dice Pablo. Es más importante ser conocido por Dios. Y ser conocido por Dios no es un asunto solamente de conocer acerca de Dios, sino, dice Pablo, para que ser conocido por Dios, o sea, tener una relación con Dios, de eso habla Pablo, es importante amar a Dios. ¿Ve? El amor es importante. Conocer a Dios, conocer de Dios, saber de Dios es muy bueno. Pero conocer a Dios y amar a Dios y ser amado y conocido por Él, eso transforma la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ven la diferencia? Y Pablo de eso habla. Mis hermanos, el conocimiento con amor resulta en sabiduría que viene de Dios. Conocimiento sin amor se convierte en arrogancia que viene del hombre. Eso es lo que Pablo está presentándonos. Este es el contraste. Así que el amor que el cristiano tiene hacia Dios se debe de convertir en amor por los demás, por sus hermanos en la fe, especialmente en todas las cosas que afectan a otros, que hacemos y que afectan a otros. Pablo llama a los corintios a seguir este importantísimo principio en un asunto de la vida diaria. Es un asunto que tal vez para nosotros sea un asunto completamente ajeno porque es una cuestión cultural de hace 2000 años, pero tiene implicaciones para nosotros el día de hoy. Tal vez cuando leamos acerca de este asunto digamos, no entiendo exactamente lo que está pasando aquí. Voy a tratar de que todos podamos tener una idea de qué es lo que
a qué es lo que Pablo se está refiriendo, pero entiendo también que es un asunto de hace 2000 años en otra cultura y que tal vez nos es difícil entender todos los aspectos de lo que Pablo va a presentar. Vaya conmigo al verso 4. Dice Pablo, por tanto, en cuanto a comer lo sacrificado, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Este es el asunto. ¿De qué habla Pablo cuando dice lo sacrificado a los ídolos? Bueno, mis hermanos, en Corinto, como en muchas de las ciudades, en todas las ciudades antiguas, era muy común los rituales religiosos donde se sacrificaban animales a los ídolos. Era algo extremadamente común. Pero en lugares como Corinto, el sacrificar a los ídolos, o sea, los rituales religiosos paganos, no era el único momento donde se hacían sacrificios de este tipo. Sacrificios a los ídolos eran también cosas que se realizaban en actos sociales, como en bodas y todo ese tipo de cosas. Eran algo, estos eventos donde se sacrificaba a los ídolos se habían convertido inclusive en eventos de la comunidad, así como en Latinoamérica, que muchas cosas religiosas se convierten en cuestiones culturales. Y eso era lo que había ahí. Ahora, cuando un animalito era sacrificado, y este es el asunto al que el Pablo se está refiriendo, era llevado al templo y parte de ese animalito era dado en sacrificio a los ídolos. Otra parte de ese animal era dejado en el templo para comidas que se realizaban dentro de estos templos paganos. Pero el resto de este animalito, y este era la controversia, era llevado a las carnicerías. Y mi hermano, era casi literalmente la única carne que se vendía en las carnicerías, o lo menos era la más común y la más barata. Ahora, algunas comunidades, como los judíos, tenían sus carnicerías propias porque ellos no querían comer de esa carne, pero eran lugares muy escasos y en los productos que ellos ofrecían eran muy pocos, no alcanzaban para todos y además eran de un precio muy alto. Así que la mayoría de las personas adquirían su carne de estas carnicerías comunes que había en los mercados, donde lo más seguro es que esta carne, parte de ese animalito, había sido sacrificado a los ídolos. Algunas personas, ahora nosotros tal vez digamos, no, yo no compraría de esa carne, y nosotros en nuestra mentalidad decimos, no, eso está mal, comprar de esa carne. Pero tenemos que transportarnos a aquellos días. Tenemos que pensar como ellos pensaban y entender de que había algunos de estos hermanos que decían, yo no veo nada de malo en comprar esa carne, porque yo no la estoy comprando para adorar a un ídolo. Y Pablo sigue este argumento, pero recuerda, el conocimiento no es suficiente. También tiene que haber amor. Y es lo que Pablo va a decir. Siga conmigo. Vaya al versículo 4. Por tanto, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, y aquí está el conocimiento, aquí está la parte del conocimiento. Dice, lo primero que dice Pablo, sabemos, conocimiento, que un ídolo es que, mis hermanos, no es nada. O sea, en otras palabras, gente tiene ídolos, pero no existen. No hay nada detrás del pedazo de la estatua o la de madera. No hay nada. Son ídolos que no son para nada. No existe nada. ¿Por qué razón? Porque porque hay un solo Dios, dice Pablo. Eso es cierto. Siga leyendo en el verso 5 al 6 y 6. Porque aunque haya algunos llamados dioses, o sea, gente le llama dioses a cosas y a estatuas y a ídolos, dice Pablo, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, dice Pablo, pero nosotros, dice verso 6, para nosotros hay que, mis hermanos, hay un solo Dios, el Padre de quien proceden, que mis hermanos, todas las cosas. Y somos para Él y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él, ¿qué? Existimos nosotros. Ahora quiero que lea conmigo el verso 8, porque Pablo dice otra cosa interesante en el verso 8. Bueno, todo es muy interesante, pero este es
ese es otro argumento, dice Pablo, pero la comida no nos recomendará a Dios. En otras palabras, la comida no nos acerca a Dios, es lo que está diciendo. Pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Ahora, pareciera hasta aquí que Pablo le está dando la razón al que decía, bueno, yo voy a comer esa carne, no hay problema, porque estos son mis argumentos. En primer lugar, no existen los ídolos, nadie es un ídolo. Hay un solo Dios y ese es el que yo sirvo. Y además la carne no tiene ningún valor espiritual. Verso 8. Así que está bien para mí comer. Y Pablo parece ser que está diciendo, bueno, tu pensamiento, tu conocimiento está bien. Porque es cierto, hay un solo Dios y los ídolos no existen. Es cierto, la carne en sí o el elemento no tiene ningún elemento espiritual, eso es cierto. Pero te está faltando un elemento importante. Tu conocimiento, tus argumentos son correctos. Oh, pero hay algo importante que te está faltando. El conocimiento siempre tiene que ir ligado a qué, mis hermanos, al amor. Hay algo sumamente que te falta en tu pensamiento. Y es que no estás pensando en los demás. Tu posición es que no importa lo que yo haga, no importa quién me vea, yo estoy en lo correcto. Y no estás pensando en los demás. En nuestra vida, mis hermanos, como creyentes, todo lo que hacemos tenemos que pensar cómo afecta a los demás. Estas personas pensaban que estaban correctas y llegaron a la conclusión, no me interesa, yo voy a seguir comprando esa carne. Pero dice Pablo, ¿será cierto eso? ¿Será correcto? Te falta algo. Recuerda, el conocimiento envanece, el amor es el que edifica. Ve el verso 4, versos 4. No, vamos más adelante, disculpe, vamos al verso 7. Ahora ya Pablo habló del conocimiento, dice Pablo, sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Porque algunos estando acostumbrados al ídolo, hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo. Y su conciencia siendo débil, se mancha. En otras palabras, hay hermanos en la fe que les afecta si te ven comiendo esa carne. Van a pensar que es bueno participar en esos sacrificios, porque de eso vienen. Eso hicieron toda su vida y tú los vas a afectar, aunque piensas que estás correcto. Siga leyendo. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues si somos menos o si no comemos, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Dice verso 9, ponga cuidado, dice, pero tengan cuidado. No sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta de tropiezo. ¿Para quién? Para el débil. Qué increíble tema, ¿no cree usted? Siga leyendo, verso 10. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, está estimulada su conciencia. Si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos, no son suficientes los argumentos del conocimiento. Aquel hermano no podía simplemente quedarse diciendo, para mí comer esta carne no tiene nada de malo. Que voy a comer. Dame ese, por favor. Gracias. Sí, bueno. Ahora tengo el conocimiento de que este micrófono no nos está sirviendo. Eso es lo que está diciendo Pablo. No son suficientes los argumentos del conocimiento. Aquel hermano simplemente no podía quedarse diciendo, bueno, yo como carne y para mí no tiene nada de mal. O porque había otro hermano que tal vez toda su vida se acababa de convertir y le había sido idólatra toda su vida.
Y el hermano no estaba tomando en cuenta que aquel hermano lo iba a ver comiendo carne y iba a decir, bueno, entonces puedo seguir sacrificando a ídolos. Qué interesante. Pablo argumenta que tal vez para esa persona no tenía nada de malo comer, pero para su hermano recién convertido sí era un asunto importante y tal vez lo iba a hacer caer y no le estaba mostrando amor a su hermano. Vea qué fuerte es la palabra de Pablo. Vea el verso 11. Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. ¿No te parece fuerte? Aún las cosas que nosotros pensamos que hacemos y decimos, bueno, para mí esto no tiene nada de mal. Aún ahí tenemos que pensar con amor acerca de nuestros hermanos y nuestra familia que nos rodea. Todo lo que hacemos tiene que ser bañado en amor. Porque no hacerlo es pecado. Verso 12. Así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, dice, pecan contra Cristo. Qué claro es esto, ¿no cree usted? Y qué increíble tema. Herir la conciencia de nuestro hermano en la fe es un pecado en contra del Señor. Así que Pablo llega a la conclusión. ¿Quiere ver la conclusión conmigo? Vea el verso 13. Vaya conmigo a la conclusión. ¿Qué dice el verso 13? Por tanto, dice Pablo, y esa es su conclusión. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás. Para no hacer pecar a mi hermano. En otras palabras, mis acciones tienen que ir y mi conocimiento tiene que ir bañado de amor. El amor es el que nos hace sabios. Así que, ¿qué aprendemos de esto, hermano? Primero, aprendemos que nuestra vida no es una isla, sino que vivimos nuestra vida frente a los demás. Y lo que hacemos, debemos de recordar siempre, afecta la vida de los que nos rodean. Así que no puedo decir, no importa si la gente le agrada o no le agrada lo que hago o lo que diga. Eso obviamente es falta de amor. Romanos capítulo 15, verso 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué, mis hermanos? Para edificación. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino que el del otro. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es que, mis hermanos, note, la ley, la única manera de cumplir la ley de Dios no es conocerla o el conocimiento no es suficiente. Tiene que aplicarse con amor. ¿Qué otra cosa aprendemos? El amor siempre debe acompañar nuestro conocimiento. El verdadero conocimiento de Dios jamás va separado del amor. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal hay que añadirle amor. Y esto pide una oración, Filipenses 1:9, y esto pide una oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Ven la relación entre conocimiento y amor? ¿Y qué le parece este verso maravilloso? 1 Corintios 13, verso 2. Si tuviese profecía
y entendiese todos los misterios, conocimiento, ¿ah? Y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. No pensar en los demás es falta de amor y es pecado delante de Dios. Hebreos 13:16. De hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La gloria sea para el Señor. Gálatas, capítulo 6, verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplid la ley de Cristo. Quiero terminar leyendo una vez más Primera de Corintios, capítulo 13, verso 2. ¿Lo leemos todos juntos? Dice la palabra del Señor: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase a los montes, y no tengo amor, nada soy. Todo lo que sabemos, toda nuestra conducta tiene que ir bañada de un profundo amor por el Señor y por los demás. Incline tu rostro, vamos ahora.